Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En el programa del mes pasado hablábamos de la paz interior y es verdad que no es fácil conservar la paz cuando vivimos en un mundo tan difícil, tan injusto, como ha recordado el Papa León XIV en su discurso en la sede de la FAO en Roma, recordando que este mundo ha fracasado en el combate contra el hambre en el mundo y que todavía pues hay muchos millones de personas que o no comen en todo el día o comen solamente una vez al día, o niños que están desnutridos, etcétera, ¿no? Esto revela, y las palabras amargas, se puede decir, del Papa en este discurso, lo subrayan, ¿no? Un fracaso moral, ¿no? El hecho de que se permitan estas injusticias tan terribles, que parece que en lugar de disminuir aumentan, está indicando que el mundo está en una crisis. El mundo siempre está en crisis, nunca será perfecto, siempre estamos en camino, pero es claro que en Occidente vivimos una crisis muy profunda que se manifiesta en la ruptura de las familias, en la crisis de la educación, en la corrupción política, y esto es un problema que podemos llamar moral, ¿no? Podemos hablar del problema moral de Occidente y que lo vemos reflejado en muchas cosas, como hemos dicho, ¿no? Pero que en resumidas cuentas es una pérdida de los valores morales. Es un relativismo moral por el cual se piensa o se actúa como si todo fuese lícito, todo vale, todo se puede hacer, como una incapacidad de la sociedad y de los individuos a juzgar un hecho como inmoral, aunque nos quejemos de muchas cosas, pero al final, delante de una sociedad que está cayendo en un abismo profundo de inmoralidad, son muy pocos los que se atreven a decir esto es inmoral, esto es inadmisible, esto es de alguna manera intolerable, ¿no? Aunque no se pueda usar la violencia, sino solamente la de la ley cuando se persigue al delincuente, ¿no? Al asesino, al ladrón, etc. Pero es claro que la moral de los comportamientos humanos en este momento no es juzgada casi por nadie, ¿no? No se trata de caer en un moralismo por el cual estemos continuamente juzgando a los demás, ¿no? O condenando a los demás sin darles la oportunidad de rehacer su vida, ¿no? Sino de que se defiendan, se custodien y se transmitan a través de la familia y de las escuelas los valores que hacen posible la convivencia, ¿no? Y mucho más cuando hablamos en cristiano, cuando estamos hablando los que somos creyentes, que se eduque en la fe a los jóvenes, a los niños y también a los adultos, porque estamos siempre en ese proceso educativo, en los valores inmortales de la fe cristiana, que son los que están en la Biblia, ¿no? Que parten de los 10 mandamientos y que luego pues se profundizan en la enseñanza de Jesús en el Evangelio, alcanzando niveles morales nunca vistos antes de la llegada de Jesucristo. Y los que han sabido vivir esos valores, que son los santos, pues nos han dado ejemplo de la heroicidad en las virtudes, ¿no? De ser héroes de la virtud y de haber hecho cosas extraordinarias y sobre todo habernos enseñado a aborrecer el mal, a habernos enseñado la honestidad. Y eso es lo que el mundo tiene que recuperar, ese deseo de discernir entre el bien y el mal y de hacer el bien. Naturalmente nosotros como cristianos
sabemos que eso no se puede conseguir sin una ayuda de Dios, sin la gracia divina, sin el auxilio de Dios, porque somos débiles, porque somos pecadores, porque somos frágiles, porque los pecados capitales están siempre actuando en nosotros como tentación, como tendencia, porque todavía la concupiscencia en nosotros manda, ¿no? Sobre todo cuando no reina la gracia de Dios. Solo con la gracia de Dios podemos vencer la concupiscencia y caminar en un camino de honestidad, de moralidad, de santidad, que es la palabra clave, ¿no? Cuando tendemos hacia la santidad y cuando desde nuestra fe comprendemos que cualquier falta moral es ofensa a Dios, que ofendemos a Dios cuando obramos el mal, cuando no cumplimos los mandamientos. Y parece que esta moda de transgredir, ¿no? que viene pues en los tiempos modernos, sobre todo de la Revolución del 68, ¿no? De ese contestar o rebelarse contra toda autoridad establecida, de romper los que se pensaban que eran tabúes, ¿no? A lo mejor algunos sí, era algún tabú que hacía falta romper, pero en muchos casos eran simplemente principios morales aceptados, universales, que la autoridad pues de la misma sociedad y de la Iglesia y de la tradición occidental, que es esencialmente cristiana, había transmitido. Y al transgredir todos esos principios que eran el fundamento de la sociedad occidental, pues nos ha conducido precisamente a la crisis en la que vivimos, ¿no? Entonces, cuando vemos la polarización política, el choque, el enfrentamiento, la violencia en las palabras, ese deseo de eliminar al adversario, nos damos cuenta de que estamos llegando a niveles impensables, ¿no? Estamos llegando a niveles en los que ni siquiera lo más fundamental, que popularmente solemos decir no robar ni matar, yo no robo ni mato, como diciendo ya al menos el mínimo lo cumplo, pues estamos llegando a un momento en el que ni siquiera eso, ¿no? En el que se autoriza la guerra o se justifica la guerra, donde somos incapaces de parar esta guerra terrible de Ucrania y otras muchas, por ejemplo, también en África. Pero bueno, hablando de Occidente específicamente, pues hay una guerra en el seno de Europa y no somos capaces de pararla mucho más. Nos armamos más. Hay un armamento, un rearme que parece promover una guerra a una escala todavía mayor. Y una de las claves que he nombrado ya, pero que quiero subrayar, es la crisis de la autoridad. El hecho de que se ha difundido la actitud, no solamente el convencimiento, sino la actitud de que las autoridades no tienen nada que decirnos, de que no tenemos que someternos a ninguna autoridad. Y aunque eso sea imposible, y de hecho pues al final nos acabamos sometiendo a muchas autoridades, a la autoridad de los que gobiernan o a la autoridad del lugar de trabajo, por ejemplo, pues si no perderíamos el trabajo, y a muchas otras autoridades, pero como tendencia general ha perdido mucha autoridad, por ejemplo, la familia, la autoridad de los padres hacia los hijos, ¿no? La autoridad de la Iglesia, ¿no? Como maestra, como un referente moral, la autoridad de los maestros hacia los niños, de los profesores hacia los alumnos, la autoridad de los ancianos, la autoridad también pues de servidores públicos como los policías, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado. Todas esas autoridades se están disolviendo, ¿no? Ya hay una tendencia grande a no respetar lo que dicen los padres, porque ya no tienen autoridad, a desacreditar la autoridad de la Iglesia, de los maestros. Los maestros ya no pueden enseñar muchas veces porque
se enfrentan con los mismos padres de los niños o los jóvenes no los respetan, pero son secundados por sus padres que les ayudan a no respetar a los profesores en lugar de ayudarles a respetar. Y entonces, con esta crisis de autoridad tan grande que vivimos, pues es muy difícil que se puedan transmitir valores, ¿no? Porque el primer valor es que yo tengo que aprender de otro lo que es bueno y lo que es malo. Y luego aprender también a discernirlo con mi razón. Tiene que ser algo razonable y razonado. Pero tengo mi capacidad para buscar el bien y me dejo también guiar y enseñar. Porque el niño todavía no tiene la madurez. Porque el joven le hace falta que alguien que tenga más experiencia que él lo ayude y lo guíe. Y las leyes pues tienen que fomentar la moral. Pero hoy en día vemos leyes injustas, ¿no? Contra la vida, por ejemplo, del nasciturus, del niño concebido pero no nacido, leyes que promueven una educación sin valores, etcétera, ¿no? Leyes que promueven ideologías absurdas que van en contra, pues, de las personas en lugar de a favor de las personas, o que promueven más aún un ambiente de inmoralidad. Volvemos enseguida. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca y reconocer que tú eres Dios, que alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Decimos que Occidente se enfrenta a un dilema moral enorme, ¿no? El hecho de que parece haber perdido la capacidad, como tendencia general de la sociedad y también de los que gobiernan, incluso pues de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de los que deben promover los valores, que en lugar de hacerlo, pues en muchos aspectos no lo hacen, sino promueven al contrario muchos antivalores, pues está conduciendo a el Occidente a una crisis moral que recuerda mucho a la crisis de, por ejemplo, del Imperio Romano, ¿no? Que cayó, ¿no? Envuelto pues en una gran crisis moral, en un desorden enorme, ¿no? De los gobernantes y de los súbditos, ¿no? Y como otros muchos imperios o civilizaciones de la humanidad que han caído porque se han pervertido las costumbres y porque ya no era posible gobernar o mantener a flote un imperio donde ya no estaba la ley que podía gobernar a las personas, sino que se había perdido el imperio de la ley y el imperio de la moral, ¿no? Cuando se generaliza pues la violencia. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la solución que naturalmente proponemos desde la fe cristiana? Pues es algo muy sencillo, ¿no? Como fundamento habría que volver a los 10 mandamientos. Es decir, para no hacer todo una lista enorme de principios o de... Bueno, pues en realidad en el Decálogo que Dios entregó a Moisés y que nos ha transmitido el Antiguo Testamento y la tradición judía, pues, o judío-cristiana, pues, y que luego, pues, alcanza su plenitud
en el Evangelio, en la interpretación que Jesús hace del Decálogo, que es sublime, ¿no?, en el Sermón de la Montaña, pues la base es esa. Luego habría que llegar a ese nivel que nos enseña el Evangelio y habría que también que profundizar en ese sentido, pero habría que comenzar por subrayar y por recordar a todos los 10 mandamientos que son esenciales y que la Iglesia enseña que están inscritos en el corazón del hombre. Quiere decir que el hombre es capaz con su razón de comprender que lo que nos enseñan los mandamientos es algo profundamente humano, profundamente verdadero, profundamente justo, ¿no? Por ejemplo, hablando de la segunda tabla de la ley o de los mandamientos que se refieren al amor al prójimo, pues es evidente que es mejor decir la verdad que mentir, ¿no? O es evidente que el adulterio pues rompe la unión de la familia, o es evidente que matar o robar pues es algo desordenado, que destruye la convivencia o que destruye la vida de la persona, que es el derecho fundamental, ¿no? Si la persona no está viva, pues ya que otros derechos puede asumir o puede vivir si no tiene la vida, que es la raíz de todo. Entonces, todos esos principios, es gracioso cuando alguien pues se mete con la Iglesia. Es que la Iglesia con su moral, con su tal, pues cuando enseñamos cosas que son fundamentales, esenciales, comprensibles para todo ser humano, aunque no sea bautizado, aunque no sea cristiano, ¿no? Es terrible, ¿no?, que nosotros tengamos que recordar en el mundo de hoy que matar en el nombre de Dios pues es absurdo, porque Dios nos ha dado la vida y ese es el don más grande, y que las religiones no pueden llevar a eliminar al infiel, ¿no?, al que no es fiel a la religión que yo profeso, que eso es una cosa absurda, que Dios no quiere eso. Bueno, pues hoy en día eso no está claro. En muchos ambientes no cristianos no está claro. Creo que hoy en día en el ambiente cristiano es clarísimo, y creo que será dificilísimo encontrar un cristiano que no entienda que no se mata en nombre de Dios, ¿no?, que no se mata en nombre de la fe. Bueno, que habrá defensa legítima, que puede haber la guerra justa de que se defiende de una agresión injusta, pero que matar en el nombre de Dios, es decir, matar a otro porque no cree lo que yo creo, es una cosa pues deleznable y que no está en la mente de Dios, en la voluntad de Dios. Eso creo que hoy en día pues los cristianos, sean católicos o no católicos, lo comprendemos muy bien. Pero a la sociedad hay que recordárselo, ¿no? Hay que recordarle todos los principios fundamentales que nos enseñan los 10 mandamientos, entre los cuales está también el respeto a Dios, ¿no? El hecho, la libertad de religión, y el hecho de que nuestra relación con Dios, amar, respetar, honrar a Dios, sea algo profundamente humano, y que hay algo, es algo que hay que rescatar después de un siglo, por dar una cifra así, bueno, pues muy imprecisa, ¿no? Después de un siglo de ateísmo, de muchas corrientes filosóficas, ateas y agnósticas, pues hay que rescatar la idea de que creer en Dios es algo bueno, que hace bien al ser humano. Cuando se entiende la religión pues en un sentido ordenado, como hemos dicho, y no como una especie de doctrina fundamentalista que crea fanáticos, que movidos por el odio son capaces de cualquier cosa, ¿no? La religión tiene que llevarnos a la fraternidad universal, a ser hijos del único Dios, nos tiene que llevar al respeto, nos tiene que llevar al orden, nos tiene que llevar a la honestidad. Y naturalmente, otro de los principios morales que hay que rescatar es la conciencia. Es decir, una conciencia naturalmente formada, por ejemplo, con la luz de los 10 mandamientos, pero que es importantísimo, pues,
rescatar, ¿no? El hecho de que el ser humano tiene que actuar según los dictados de su conciencia y que por tanto, cuando entiende que algo es inmoral, no lo puede hacer, no lo puede aceptar. No se puede obrar contra la propia conciencia. Es decir, si yo entiendo, y creo que es fácil de entender, que mentir es algo desordenado, entonces tengo que procurar con todas mis fuerzas no mentir. Y tengo que decir al que miente que eso es algo inmoral. Tengo que entender que no puedo quedarme con lo que no es mío, porque es robar, y robar es algo desordenado. Tengo que entender que el desorden sexual pues es algo desordenado, que no es lícito hacer lo que uno quiera, como uno quiera, porque hay un orden establecido que es objetivo, ¿no? Naturalmente la conciencia se sustenta sobre la convicción de que hay un bien objetivo, que es comprensible a todos y que está reflejado en los 10 mandamientos. Naturalmente los 10 mandamientos se dicen en un minuto, pero tienen un contenido dentro de cada mandamiento pues muy profundo, muy extenso, que habría que desarrollar y que quizá pues el año que viene podamos desarrollar, ¿no?, dentro de este programa del Dios de cada día, en un modo pues sencillo, porque sabemos que es un programa corto, este programa del Dios de cada día, pero sí podemos dar unas pinceladas sobre lo que significa este orden moral universal que nos puede rescatar de esta crisis profunda en la que estamos inmersos, de la que todos nos quejamos, pero que no se ponen los medios para superar. Creo que esto es un reto que todos podemos poner nuestro granito de arena para recuperar los valores, y que es una lucha cultural, religiosa, incluso política, podemos decir, que hay que enfrentar, que hay que hacer, ¿no? Hay que meterse en esta lucha para volver a los valores, si no, podemos llegar a un caos total, donde sea imposible la convivencia. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.